Bueno, la reflexión de la cual yo quiero empezar, porque el debate que de hace algunos años se está desarrollando aquí en España especialmente, que me involucró en varios lugares, es si la escuela que tenemos hoy es una escuela buena o si no era mejor la escuela de antes, si no eran mejores los maestros de antes y si no eran mejores los alumnos de antes. Yo creo que es una cuestión mal puesta. Mal puesta porque la escuela que yo viví como alumno hace muchísimos años antes era una escuela para pocos. Era una escuela para pocos, a pesar que casi todos mis amigos empezaron conmigo la escuela. Pero la mayoría se perdieron. Se perdieron los primeros años de primaria y al terminar la primaria a 11 años se debía elegir si seguir por secundaria, que iba a gimnasio, universidad, o al trabajo. Se llamaba avviamento professionale, formación al trabajo. Era otra carrera y la mayoría de mis compañeros pasaron por allá. De 30 más o menos que empezamos en primaria, yo creo que pasamos a secundaria como 4 o 5. ¿Quién eran los pocos que seguían estudiando? Normalmente, digo normalmente porque yo, por ejemplo, fui bastante una excepción saliendo de una familia humilde, pero la mayoría de mis compañeros eran niños que tenían una familia capaz de educarlos, de dar bases culturales. Eran familias donde había libros, a veces bibliotecas, donde los niños vivían con adultos que leían por su cuenta, por su placer o por su trabajo, y que eran acostumbrados a acompañar a sus hijos a dormir leyendo libros. Eran adultos que escribían, eran adultos que escuchaban música, que iban a conciertos, exposiciones de arte, teatro. Hacían viajes, turismo, recibían personas, discutían de los hechos del país, la historia corriente del tiempo, la geografía de los viajes o los cuentos de viajes de parte de personas que iban a encontrarlos. Bueno, estas eran las bases culturales que estas familias podían ofrecer a sus hijos. ¿Qué pedían estas familias a la escuela? Pedían de completar esta formación. La escuela debía completar la formación que la familia ofrecía a sus hijos. Y allí tiene sentido una serie de propuestas escolares que podrían salir un poco raras o deberían sonar como raras. Yo tenía una nota de caligrafía, no solo de italiano y caligrafía. Eran dos, cuando escribía un tema, un texto, un dictado, ponían dos, uno de lengua, uno de caligrafía. Perché la caligrafia era un elemento un poco de decoro, si queréis, pero útil para personas que mañana podían ser funcionarios. La historia lejana, los fenicios, la geografía exótica, la Groenlandia. Bueno, todo esto, ¿por qué a niños y niñas que teníamos 8, 9, 10 años? Parece raro, ¿no? Pero era un completamiento de nuestra formación. Eran útiles, interesantes para gente que tenía que ocupar lugares sociales, económicos o académicos importantes en la vida. Con las democracias, ya estábamos en democracia cuando yo era pequeño, pero estábamos empezando en este momento, por lo cual las leyes no se habían cambiado. Y empezó un trabajo enorme a nivel de nuestros países para ofrecer garantías democráticas a todos los ciudadanos. Una de estas, una de las
importantes fue el derecho al estudio. Nuestros países garantizaron a todos los ciudadanos el derecho a una escuela pública, gratuita, obligatoria. Hoy nuestros países pueden decir que cumplieron con esto. Casi todos los niños italianos y españoles acuden a la escuela y cumplen con la obligación escolar. Mi duda es que la escuela que estamos ofreciendo a todos sigue siendo una escuela para pocos. Esto es el tema central del tema que yo quiero discutir con vosotros esta noche. Y pienso que es para pocos porque sigue siendo una propuesta que la mayoría de los niños no entiende, porque sigue siendo una escuela para completar una formación que ya no existe. Es decir, como antes eran pocos los que seguían y eran estas familias, hoy que son todos, los que corresponden a estas familias siguen siendo pocos. Por lo cual la mayoría de los niños que van a la escuela no tienen una formación de base, una base cultural, una formación familiar. Por lo cual la escuela sigue siendo de completamiento de algo que no existe. Y esto produce fracaso, produce un efecto de no entender. La mayoría de los niños entran a la escuela y no entienden lo que está proponiendo este señor, esta señora.